Cuando era pequeña, mi papá solía viajar mucho los fines de semana por trabajo, y yo siempre lo acompañaba en sus viajes. Mi mamá nos abandonó cuando yo tenía poco más de un año, así que solo éramos él y yo. No había otra opción. Yo siempre fui una niña muy independiente, por lo que cuando entré a la preparatoria y le dije a mi papá que ya no quería tener que estar viajando todos los fines de semana, él me dio la confianza para quedarme sola en la casa mientras él trabajaba. Realmente disfrutaba mucho la libertad de quedarme completamente sola el fin de semana, y la responsabilidad de cuidar la casa tampoco me sentaba mal. Durante este fin de semana en particular, mi papá se fue muy temprano el viernes. Antes de irse, él siempre se aseguraba de dejarme comida suficiente para todo el fin, y esta vez no fue la excepción. Solo que en esta ocasión se acababa de estrenar una nueva temporada de mi serie favorita, así que yo invité a mis amigas a que se quedaran a dormir conmigo el viernes, y de esa forma podríamos hacer maratón de la nueva temporada. Durante la pijamada, mis amigas y yo nos acabamos casi toda la comida que mi papá me había dejado. Para el sábado en la noche yo ya no tenía que comer, por lo que decidí ir caminando al Oxxo. Mi papá me había dejado un poco de dinero para cualquier emergencia. No era mucho, pero sería suficiente para comprar lo indispensable. Durante el camino de regreso noté algo extraño. Había un carro un tanto sospechoso. Llevaba un rato tras de mí a un paso muy lento. Parecía estar siguiéndome. Al notar esto me puse algo nerviosa y comencé a caminar más rápidamente, pero el carro que me seguía también comenzó a acelerar su velocidad. En ese momento estuve segura de que el conductor de ese vehículo me estaba persiguiendo. La ciudad donde yo vivía en esos tiempos era algo peligrosa, así que yo me asusté bastante y comencé a correr lo más rápido que pude hacia mi casa. Al llegar a la puerta de mi casa me llenó una sensación de alivio, pero no duró mucho, ya que cuando yo estaba cerrando la puerta pude ver cómo el automóvil que me perseguía se estacionaba justo enfrente. Lo último que vi antes de cerrar la puerta fue al conductor bajándose del auto y comenzando a avanzar hacia mi puerta. Yo decidí no encender ninguna luz. Traté de esconderme y no hacer ruido. Pensé que tal vez él no había alcanzado a verme entrando a mi casa, pero enseguida se comenzaron a escuchar los fuertes golpes en la puerta principal, además de algunos gritos que yo no logré distinguir. En ese momento sentí el terror más grande que jamás había experimentado. De repente los golpes se detuvieron. Yo seguía asustada y no sabía si el sujeto seguía ahí, así que decidí moverme hacia la cocina para asomarme por la ventana. Pude ver cómo el sujeto caminaba de regreso hacia su auto y se subía, pero no se iba. Yo no sabía lo que él estaba haciendo y estaba muy asustada, así que decidí ir a esconderme del cuarto de mi papá. Cuando llegué, agarré mi celular y comencé a llamar al 911. Le expliqué al operador que alguien me había seguido a mi casa y que estaba muy asustada de que él tratara de lastimarme. Él me dijo que mantuviera la calma, que pusiera seguro la puerta del cuarto y que me mantuviera escondida en lo que enviaba ayuda. En ese momento se me puso la piel de gallina, pues pude escuchar cómo se abría una puerta dentro de mi casa seguido de algunas pisadas. Al asomarme por la ventana pude ver que el sujeto que me perseguía se encontraba parado, aún frente a mi casa, por lo que no podía estar adentro. Los ruidos que escuché debieron ser únicamente mi imaginación. El sujeto estaba viendo hacia mi casa y haciendo señas extrañas. Yo no entendía qué era lo que él quería, pero pensé que lo mejor sería esconderme en el baño del cuarto de mi papá hasta que la policía llegara. Durante los siguientes minutos yo continué escuchando ruidos dentro de mi casa, pero esta vez no quise salir a asomarme por la ventana, y preferí atribuirle estos sonidos a mi imaginación. Durante todo este tiempo el operador se mantuvo conmigo en la línea. Él continuó reafirmándome que no hiciera ruido y me mantuviera escondida. Luego me dijo que la ayuda ya había llegado. Esto me hizo sentir mucho más tranquila. En ese momento yo decidí salir del baño y una vez más mirar por la ventana. Al asomarme pude ver a dos oficiales interrogando al sujeto del auto. En ese momento volví a sentirme segura y decidí salir del cuarto de mi papá. Cuando estaba a punto de girar la manija, el operador me dijo: «Debes permanecer escondido un poco más, en lo que los oficiales aseguran el lugar». Yo le hice caso, pero esta vez decidí solo irme a acostar a la cama de mi papá. Mientras los oficiales interrogaban al sujeto que me había estado persiguiendo, él les contó que me había visto en el Oxxo y que había notado que un sujeto me veía de una manera tenebrosa desde afuera, y que cuando salí a hacer mis compras él pudo notar cómo esa persona había comenzado a seguirme caminando, por lo que decidió seguirme en su auto para asegurarse de que llegara bien a mi casa, pues tal vez no era nada, pero que cuando yo había comenzado a correr el sujeto también comenzó a correr detrás de mí, y que al llegar a mi casa él pudo ver cómo esa persona se saltaba la barda para acceder a mi patio trasero, y que era muy probable que él hubiera buscado una manera de entrar.
También les dijo que él se bajó de su auto para tratar de advertirme de lo que estaba pasando, pero yo no lo había escuchado. Yo una vez más decidí asomarme por la ventana para ver lo que estaba sucediendo, y pude ver cómo los oficiales le pusieron esposas y luego entraron a mi casa para inspeccionar el lugar. Luego de un par de minutos más, me sentí aterrada al ver cómo salían de mi casa con otro sujeto esposado. Después un oficial tocó a mi puerta y me dijo que ya era seguro salir. Él me explicó todo lo que había pasado y me contó que al inspeccionar mi casa, habían encontrado al segundo sujeto parado frente a la puerta del cuarto de mi papá, sosteniendo una sierra eléctrica.